Hoy exactamente estamos llevando a cabo un evento que se llama Kid Tennis. El objetivo del evento es promover, ¿verdad? Fomentar que los chicos tengan una nueva experiencia, que conozcan más que todo el deporte. Lamentablemente pues en nuestro círculo social pues es difícil contar con este tipo de espacios, con este tipo de actividades, pero gracias a la Federación Nacional que promueve sus diferentes programas, pues se está llevando a cabo esta mañana en Santa Cruz del Quiché. Parte del objetivo principal de ese movimiento es que los chicos pues conozcan gente, puedan socializar con otros chicos, con diferentes situaciones en las que se vienen desarrollando, ¿verdad? Entonces, en realidad, pues la invitación es para todos, la invitación para que practiquen tenis es para todos los chicos que tengan el interés. Federación Nacional, pues, dota de raquetas, pelotas, nets y toda la implementación que ellos necesitan para poder practicar el deporte. Personalmente yo estoy trabajando 15 días de experimentación, ¿verdad? Me pueden localizar en la Casa del Deportista lunes, miércoles y viernes acá en Santa Cruz del Quiché de 3 a 4:30 de la mañana. Los 15 días de experimentación es para que el chico conozca el deporte, vaya viendo si en realidad le gusta. El objetivo es que si le gusta, que lo practique, ¿verdad? Pero si en realidad el chico lo que quiere es ser futbolista o le gusta otro deporte, entonces en realidad pues se le hace la invitación para que practique ese deporte, ¿verdad? Pero en realidad el apoyo de la municipalidad y de las personas que yo le comento, ¿verdad? Se ha podido llevar a cabo, llegamos tranquilos. El trabajo se desarrolla para que nuestra sociedad esté cada vez alejada de situaciones negativas, de todo el sedentarismo que ahora existe, ¿verdad? Al final pues le enseñamos una buena manera de poder desarrollar al chico o al chica su vida, una manera sana, una manera en la cual se distrae, se sale de toda esa situación de la casa, de lo académico, ¿verdad? Y la verdad es que el deporte pues siempre ha servido como para fomentar responsabilidad, puntualidad, muchos valores, ¿verdad?